Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu. Oro, Señor, para que nos guíes, Señor, con tu palabra, nos traiga revelación de ella, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Oro, Señor, para que nos traiga revelación y también, Señor, nos guíes con tu espíritu para ponerla por obra todos los días de nuestra vida y así darte gloria, Señor, en esta tierra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, en este momento, en esta semana, quiero que podamos comenzar una nueva serie que se refiere al Espíritu Santo. Es una serie desafiante, por lo menos también para mí. Existen distintas formas de predicarlo, de enseñarlo y de cómo la gente ve la obra del Espíritu Santo actualmente. Entonces vamos a tomar distintas lecciones y vamos a ver para que vaya quedando lo más claro y el Señor nos vaya revelando de esta bendición que tenemos los hijos de Dios, que estamos en un nuevo pacto de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Aquel que nos trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio para que podamos nacer y ser hijos de Dios, y también va desde que nacemos en adelante efectuando una obra de santificación en nosotros y así nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar con esta serie, hoy día vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a hablar de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para el común de los cristianos asumen que el Espíritu Santo llega o aparece en la Biblia en el Pentecostés. Que el Espíritu Santo antes no estaba y que el Espíritu de Dios aparece recién en Pentecostés y de ahí en adelante comienza el Espíritu Santo. Si bien la obra del Espíritu Santo desde el Pentecostés en adelante es distinta, vamos a ver por la palabra que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y por eso quiero que vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miren, quiero comentarles que hay muchas cosas que a veces las comprendíamos de una manera y las teníamos de manera errónea porque a lo mejor solo así se nos enseñó, pero también nosotros en el conocimiento de Dios vamos creciendo, Dios nos va haciendo madurar y Él mismo va limpiando cosas y nos va fortaleciendo para que vayamos conociendo más de Él y vamos creciendo en el conocimiento de su Evangelio, su palabra y el conocimiento de Cristo. ¿Por qué les digo eso? Porque yo hace un tiempo pensaba que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obras y que como regía la ley, las personas se salvaban por obras. Pero luego de leer su palabra y entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo lo revela Pablo en distintos lugares, entendí que desde un principio el ser humano ha sido justificado por la fe, porque Abraham fue justificado por la fe. Y a mí ese momento me rompió la cabeza. Yo dije, ¿cómo los del Antiguo Testamento no se salvaban por la ley? Y decía, no, que la ley nunca fue un instrumento para traer salvación, sino que el justo por la fe vivirá. Y para mí eso fue ¡puf! Bueno, de esa misma manera quiero hablarte del Espíritu Santo. Quiero que vayamos, por lo tanto, a el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. Imagínense, vamos a ir al primer versículo, a la primera frase del libro de Génesis. Y dice así, Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra es tremenda y nos muestra que el Espíritu de Dios ha estado desde el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense que el Espíritu de Dios está en la tierra, acá donde vivimos, desde que comenzó todo, desde la creación. Desde la creación misma, el Espíritu de Dios está. Antes que estuviera el ser humano, antes que estuvieran los animales, mucho antes, no es que porque el Espíritu Santo es eterno. Dios es eterno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es eterno. Pero yo no te estoy hablando de la eternidad del Espíritu Santo. Yo estoy diciendo que estaba acá en la tierra desde que comienza la creación misma de la tierra, incluso antes del ser humano, incluso antes de que el Señor cree los animales y crea al ser humano y exista cualquier tipo de vida. El Espíritu Santo ya se movía sobre la faz de las aguas. ¿Te das cuenta? Eso es realmente extraordinario. Es como, o sea que el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, sí, y que el Espíritu Santo se movía antes de incluso cuando recién se comienza a crear en la tierra, sí. Wow. Miren, quiero llevarlos, porque sé que vamos a empezar a hablar unas cosas que ustedes Dios les va a mostrar y va a traer una revelación poderosa. Miren, quiero que puedan ver Juan 14, verso del 16 al 17. Vamos a leer Juan 14, 16 y 17. Y dice así nuestro Señor: y yo os rogaré, aquí le está dando la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cierto? Pero miren lo que agrega en el 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto es tremendo porque él dice, esperen que va a venir otro Consolador. Esperen, es que algo va a venir. ¿Va a venir cuándo? En el futuro. Esperen que va a venir un Consolador. Esperen que va a venir el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ni lo ve, porque no lo ve ni le conoce. Pero mira lo que le está diciendo. Pero ustedes lo conocen. Lo conocen antes de que venga. Lo conocen antes de que venga Pentecostés. Lo conocen antes de que el Señor les sople el Espíritu cuando resucitó. Ustedes ya lo conocen. ¿Cómo que lo conocen si todavía no viene? ¿Y por qué le dice? Porque mora con vosotros. El Espíritu Santo está entre medio de ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Y en el futuro estará dentro de ustedes. Ahí está la diferencia. Dijo, mientras tanto, el Espíritu Santo mora con vosotros, pero estará en vosotros. Eso le estaba mostrando a los discípulos, que yo no sé si lo pudieron capturar, pero sí lo registraron, que le estaba diciendo, el Espíritu Santo está acá entre medio de nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sigamos. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, lo que pasa es que la manera en que se movía en el Antiguo Testamento era diferente. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo, cuando viene en Pentecostés, es que se iba a derramar el Espíritu Santo. Que era lo que Juan el Bautista profetizó. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo.
Lo que pasa es que ninguno de ellos estaba bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cierto?, iba a descender desde Pentecostés en adelante de una manera que iba a bautizar, iba a derramarse sobre los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Pero el Señor dice, pero el Espíritu ya está con vosotros, pero estará en vosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento, porque yo te dije que el Espíritu Santo está desde que está comenzando la tierra, desde que se mueve la faz de las aguas. Génesis 1:2, ya está el Espíritu Santo. Ya está sobre la tierra. Porque Dios es omnisciente, es omnipresente, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu de Dios estaba en el Antiguo Testamento de muchas maneras, se mostraba de algunas maneras y en ciertas ocasiones y de ciertas maneras. Por ejemplo, en el tabernáculo. El tabernáculo que construyó Moisés, ¿cierto?, que se muestra ahí en los libros del Pentateuco, ¿cierto?, en Levítico también hay dimensiones, creo que las mayores están ahí en Levítico. Están las dimensiones completas del tabernáculo y dice que la nube, en el tabernáculo estaba la nube y en el día estaba ahí, y cuando se movía, ellos sabían cuándo había que moverse, porque ellos le ponían su campamento, establecían todo su campamento, armaban el tabernáculo y la presencia de Dios se ponía arriba del tabernáculo. Cuando la presencia de Dios se movía del tabernáculo, había que levantar el campamento y moverse. Asimismo sucedió cuando ellos cruzaron, ¿cierto?, cuando el Señor los guió desde que cruzaron el Mar Rojo. Ellos cruzaron el Mar Rojo y comenzó que en la noche iba a estar la columna de fuego que lo iba a guiar, y en el día la nube, que es el Espíritu de Dios que los va guiando, el mismísimo Espíritu de Dios, y que luego que construyen el tabernáculo se reposa en el tabernáculo. Esto es glorioso. Entonces está el Espíritu de Dios en el tabernáculo y está sobre el pueblo de Dios como la nube y la columna de fuego. Pero también se muestra en la zarza ardiendo cuando estaba Moisés. Pero también el Espíritu de Dios estaba dentro de ciertos hombres ungidos. De ciertos hombres, el Espíritu de Dios venía en ellos y hacían obras en Dios maravillosas. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a hacer milagros y las señales lo siguen, Nicodemo le dice en esa conversación que está en Juan 3, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Qué le está diciendo? Tú no podrías hacer estas señales si el Espíritu de Dios no está dentro de ti, no está contigo. No existe una manera que lo puedas hacer. Por eso sabemos que vienes de Dios. Y eso sucedía con los profetas, en que el Espíritu de Dios venía en ellos. Miren, leamos Números, capítulo 11, y vamos a leer verso del 16 al 17. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Acá, ¿qué sucede? Lo que pasa que Moisés estaba haciendo todo, gobernando, y estaba sentado desde la mañana hasta la noche, muy cansado, y Jetro lo reconviene, luego él hace una distribución, pero ¿cómo se llama? Moisés ya está cansado de tener que resolver todo él. ¿Por qué? Porque en la única persona que estaba el Espíritu de Dios era en él. Pero mira lo que le dice el Señor. Sepárame 70 varones, yo descenderé y hablaré contigo en la puerta del tabernáculo. Dice, y tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos.
O sea, y cuando antes alguna persona leía, pensaba que lo que le puso fue el espíritu de Moisés, como el espíritu de sabiduría, el espíritu de amor, el espíritu de mansedumbre, el espíritu de Moisés. O sea, así hayan 70 Moisés. Pero no es así. Y lo vamos a leer desde el verso 24 en adelante. Del 24 al 29, veamos lo que sucede, porque Moisés quiere que se pueda repartir la carga, pero el Señor no va a repartir la carga sobre personas que no están ungidas para hacer la tarea. Entonces dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Voy a leer del verso 24 al 29. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, tal como el Señor lo dijo. Entonces Jehová descendió en la nube, el Espíritu de Dios. ¿Me sigue, cierto? Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, ¿qué sucedió? Profetizaron y no cesaron. O sea, profetizaron y no se callaron. Siguieron profetizando. Y habían quedado en el campamento 2 varones. Imagínense, 2 varones que por algún motivo no fueron de los 70 convocados que el Señor le dijo a Moisés que apartara. De los 70 que cumplían los requisitos, solo fueron 68. Y 2 quedaron en medio del campamento. Y los 68 recibieron, ¿cierto?, el espíritu que estaba dentro de Moisés y comenzaron a profetizar. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Están por allá adentro en el campamento de 1.000.000 de personas. No están ni cerca del tabernáculo. Pero vino y reposó el Espíritu sobre ellos. Y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. ¿Qué pasó? Se derramó el Espíritu de Dios sobre esos 68 y vino el Espíritu de Dios sobre esos 2 que estaban dentro del campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, Josué, el de Josué 1.9, que tú te sabes de memoria. Dice, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselo. ¿Cómo se te ocurre que van a estar profetizando en el campamento si el Espíritu de Dios iba a caer afuera del tabernáculo? Si ellos no vinieron. Y Moisés le da una respuesta extraordinaria. ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá, ve esto en el verso 29, a fuego tenlo. Ojalá, dice Moisés, todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ojalá Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. ¿Te das cuenta que al terminar el verso 29 te das cuenta que lo que Dios puso no fue el espíritu de Moisés humano? Lo que puso fue que Dios había ungido a Moisés y el Espíritu de Dios reposaba en Moisés, estaba con Moisés y lo había ungido a Moisés y estaba en Moisés el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba dentro de Moisés. Pero Moisés quería repartir la carga, pero no podía repartirla si las personas no tenían el Espíritu de Dios dentro. No podía llegar y repartirla porque lo iban a hacer todo humanamente, pero tenían que resolver de manera divina, con el poder de Dios, con la obra de Dios, con la sabiduría de Dios tenían que administrar el pueblo. Entonces el Señor le dice, sepárame a 70 y lo que va a pasar es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu mío, el Espíritu Santo que está dentro de ti, Moisés, lo voy a derramar también sobre estos 70. Para que lleven la carga contigo y también puedan enjuiciar al pueblo y puedan hacer toda la obra y compartan la carga contigo de guiar a este pueblo.
voy a poner el Espíritu. Y es tanto así que muestra que es Dios el que lo hace, que habiendo 68 hombres en el tabernáculo, se derrama el Espíritu Santo y se muestra la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que se les derramó el Espíritu Santo? Que vinieron y profetizaron. Profetizaron. ¿Te das cuenta? Pero no solo los 68, 12 quedaron adentro. Y esos 2 que se quedaron adentro también profetizaron. O sea, el Espíritu Santo no cayó porque estaban cerca del tabernáculo. El Espíritu Santo se derramó porque eran los escogidos para que se derramara el Espíritu Santo. Porque sin importar que estaba fuera del tabernáculo o dentro del campamento, se derramó el Espíritu Santo. Porque si fuera sobre todos, ¿por qué no se derramó sobre todo el campamento y solo sobre 2? Porque era lo que Dios había escogido para que se derramara el Espíritu Santo, porque había una obra, una tarea que hacer para un servicio a Dios. ¿Te das cuenta? Pero aquí Moisés hace una declaración tan poderosa, tan hermosa de su corazón, de su ser y como profeta, cuando reconviene a Josué, porque Josué dice, pero deténlos, ¿cómo se le ocurre estar en el campamento profetizando? No era la norma, no era la regla, había que estar afuera del tabernáculo, Moisés, ¿cómo se te ocurre? Y Moisés le dice, pero tú estás loco si el Espíritu de Dios lo hizo. Y Moisés le responde, tú tienes celos de mí, y esto es lo que es tremendo, dice lo que dice, ojalá, y este está el deseo, mira, por primera vez aparece el deseo de un hombre, y es Moisés, y Moisés es el primero que escribe, fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el primero que escribe de parte de Dios, la revelación de Dios. Antes había revelación de Dios, sí, hablada, pero el primero que la hace de manera escrita es Moisés. Y ese Moisés le dice, ahí hace una declaración, ojalá, quiera Dios, sería tremendo, ojalá todo el pueblo de Jehová, todo el pueblo de Dios, todo el campamento, todo el pueblo de Dios fuese profeta. O sea, está diciendo, todo el pueblo de Dios pusiera Dios su espíritu sobre todo el pueblo de Dios, tuviera el Espíritu Santo, todo el pueblo de Dios tuviera el Espíritu de Dios. Y no solo yo y los 70, sino todo el pueblo sería glorioso que lo tuviera. ¿Te das cuenta del deseo tremendo de Moisés? Pero eso no ocurrió. No ocurrió. Fueron solo los 70. Y así, si uno sigue viendo en adelante los ungidos de Dios, ¿cierto? Eran hombres ungidos donde se les derramaba el Espíritu Santo para cumplir una tarea. ¿Quiénes? Profetas, sacerdotes, reyes. Eran los 3 oficios que luego también son 3 oficios que son sombra y figura de los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es rey, profeta y sacerdote. Y más encima no solo sacerdote, sumo sacerdote, y no por un año, sumo sacerdote para siempre. Y habiendo hecho la administración, Él siendo, ¿cierto? Él se entregó a sí mismo, siendo el sumo sacerdote y el cordero a la vez. Es glorioso. Entonces, en el Antiguo Testamento, la persona era ungida para hacer una tarea, pero ¿eso hablaba que tenía la salvación? No necesariamente. Por ejemplo, ¿por qué Sansón tenía esa fuerza descomunal que para algunas personas piensan que es casi como una historia que no saben si creerla, como el ratón Pérez? Sansón es un hombre sobrenatural porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y si tú lees, es un hombre apartado por Dios y que se derrama el Espíritu de Dios y viene el Espíritu de Dios y el hombre puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué significa sobrenaturales? Que escapan cualquier ley natural. Por ejemplo, nosotros nos regimos por ley, está la ley de gravedad, están muchas cosas naturales. Hay cosas imposibles para nosotros, no podemos teletransportarnos, si no comemos nos morimos, no podemos separar nuestra alma de nuestro espíritu, no, si se nos cae algo muy pesado nos mata, si caemos de una altura muy alta nos mata. Hay leyes y cosas naturales, pero cuando viene el poder de Dios rompe lo natural. Dios no se rige por lo natural, por lo creado acá en la tierra. Él es sobrenatural. Él no tiene nada que ver con las leyes que están acá. O sea, no es que no tienen nada que ver, sino que para Él no son un impedimento. Por eso que decimos que lo que es imposible para el hombre, por lo natural, es posible para Dios.
Y ahí radica la palabra que dice que para Dios no hay nada imposible. Y por lo tanto al que cree en Dios y en su poder, todo le es posible. ¿Pero por qué? Porque Dios lo hará. Y si Dios no lo hace, es voluntad de Él. Pero no es una declaración positiva. Es que para Dios nada es imposible. Porque para Él no rige lo natural. Miren, sigamos. Me voy a tomar un poquito más de tiempo para cerrar mi mensaje. ¿Por qué les dije eso de que no necesariamente un ungido es salvo? Le voy a dar un buen ejemplo y te vas a dar cuenta que el patrón es el mismo cuando viene el Espíritu Santo. Dijo, ¿qué es lo que dijo que cuando vino el Espíritu Santo? Vino el Espíritu de Dios sobre estos 70 y profetizaban. Y Moisés dijo, ojalá todos profetizaran, ojalá sobre todos viniera el Espíritu Santo. Mira lo que pasa con el ungimiento de Saúl. Y por eso te quiero dar ese ejemplo especial. El rey Saúl, el rey que después, ¿cierto?, el Señor desechó. El primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 10, del verso del 1 al 7. Dice así. ¿Quién ungía al rey? Los sacerdotes. Y en este caso, profeta y sacerdote. Dice, tomando entonces... Espérame, quedé pensando ahí. Sí, eran profetas y sacerdotes. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Ahí dice sobre su cabeza, estamos hablando de Saúl. Dice, tomó una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios no te ha puesto, va a poner su espíritu y va a derramar y va a poner un poder especial en ti para que puedas hacer la tarea que te mandó a hacer. Eso le está diciendo. Y mírelo cómo sigue. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Esto iban a hacer, ¿cierto?, una ofrenda al Señor. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de mano de ellos. Miren lo que va a pasar de aquí en adelante. Lo habían ungido con aceite, le está dando toda la explicación de lo que va a pasar. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Vas a llegar a un lugar y van a estar todos profetizando, porque son profetas, ellos van a estar profetizando. Pero ¿qué se le dijo antes? En el verso 1, que dice, derramó aceite sobre la cabeza, y le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? ¿Cómo sabe que está ungido? Mire lo que dice acá. Entonces, cuando veas a esos profetas, porque sabrás todo esto, entonces el Espíritu de Jehová vendrá con poder sobre ti. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá con poder sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás mudado, hecho otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a hacer a la mano, porque Dios estará contigo. ¿Te das cuenta de lo que sucede? Le está diciendo, Saúl, tú fuiste ungido con aceite,
pero se va a mostrar porque tú necesitas un poder para hacer la obra de Dios. Tú no puedes llegar y pararte y ser el rey de Israel así nomás, porque Dios te hizo un llamamiento, Dios te llamó a ser rey de Israel y Él por lo tanto te va a ungir, va a poner de su espíritu para que tú puedas ser el rey de Israel. ¿Cómo sabrás? Porque va a venir el Espíritu de Dios. Nadie puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. Entonces dice, entonces va a venir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová sobre ti, va a venir con poder. ¿Y cómo te darás cuenta? Porque profetizarás con los profetas, algo que tú no tienes idea, algo que tú ni sabes que puedes hacer, porque es algo sobrenatural. Pero que yo no sé profetizar, es que da lo mismo, porque el poder de Dios lo va a hacer por ti. Tú vas a abrir tu boca y vas a profetizar. Profetizarás con ellos y serás otro hombre. Ya no te vas a regir por tus limitaciones naturales, porque el poder de Dios va a estar contigo. Vas a obrar en poder, así como Sansón. Sansón no tenía la fuerza de un hombre común, porque obraba en el poder de Dios. Moisés no era un hombre común, porque obraba en el poder de Dios. Y así tantos hombres, Elías y otros más. ¿Y qué le dice? Cuando te haya acontecido que fuiste mudado en otro hombre y que el Espíritu de Dios vino sobre ti y que profetizaste y por eso te darás cuenta. Cuando sucedan todas estas señales, le dice, haz lo que te venga a la mano a hacer. Haz lo que te venga a la mano a hacer porque el Espíritu de Dios está contigo. Como diciendo, de ahí en adelante, haz lo que tú entiendas que hay que hacer, porque como Dios está contigo, Dios te va a respaldar, porque el Espíritu de Dios es el que te va a guiar. Entonces, cuando estés así, tú dices, voy a conquistar, conquista. Tú voy a avanzar, avanza, porque entonces, cuando veas estas señales y veas que el poder está en ti, todo lo que viniera a la mano a hacer, hazlo, porque el Señor estará contigo. Así sucede. Entonces, con esto te muestra que el Espíritu de Dios estaba sobre profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes, para que hicieran la obra de Dios. Y el Espíritu de Dios está desde la creación, desde la fundación del mundo, Génesis capítulo 2. ¿Qué es lo que no había pasado? No estaba sobre todo el pueblo. No todo el pueblo podía hacer la obra de Dios. Solo estaba el ungido de Dios para hacer la obra de Dios. Tenía que ir a el profeta para que el profeta le dijera. El sacerdote era el único que podía hacer los sacrificios delante de Dios. Por eso que a Saúl le dijeron, locamente hiciste, ¿cómo se te ocurre hacer sacrificios? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Si tú no estás ungido para eso. Tú no tienes temor de Jehová, no lo obedeciste ni cuando te dijeron que destruyeras todo eso, ni tampoco obedeciste en el temor de Jehová de que esa es una obra de un sacerdote. El Señor te ha desechado porque no tienes temor de Jehová. ¿Te das cuenta? No es llegar y yo hago lo que quiero, pero sigamos lo que está diciendo, lo que del Espíritu Santo. Entonces, date cuenta, el Espíritu de Jehová está en la faz de la tierra. El Señor le dice, está con nosotros, pero está sobre algunos ungidos. Moisés, Elías, incluso Saúl, que después se apartó. Sansón, que después se apartó cuando rompió su voto de nazareo. Pero después el Señor lo vuelve, ¿cierto? Porque él se arrepintió, a diferencia de Saúl. Sansón se arrepintió. Pero miren, pero recuerden lo que dijo Moisés. Moisés cuando quiere que se reparta la carga, y el Señor dice, la única manera que reparta la carga es que el Espíritu de Dios esté en estos 70, y se reparte sobre estos 70, y recuerdan que Josué estaba enojado, molesto, porque se había derramado el Espíritu Santo sobre 2 que habían quedado dentro del campamento. Y ahí él dice, ojalá todo el pueblo fuese profeta, ojalá Jehová pusiera su espíritu sobre todas las personas, sobre todo el pueblo de Dios. Ahí hay un deseo de Moisés en Números capítulo 11. Pero ¿sabes cuándo esto viene a cumplirse, viene a hacerse una profecía? En Joel. Ahí hay un deseo de Moisés. Moisés no puede profetizar eso. Moisés tiene un deseo, ojalá todo el pueblo de Dios tuviera el Espíritu de Dios, y no solamente algunos ungidos.
y no solamente algunos ungidos. Miren lo que dice ahora Joel. Esto te va a ser tremendo. Joel 2, 28 y 29. No voy a leer toda la profecía de Joel, solamente voy a leer la que no es atingente ahora. Y después de esto, dice Joel, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¡Puf! Derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre algunos ungidos, no sobre algunos escogidos, no sobre solo los 70, no sobre los profetas, no sobre los sacerdotes, no sobre los reyes de Israel. No, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¡Puf! ¿Te das cuenta lo que está profetizando este hombre? Y dice, ¿y cómo van a saber? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vas a ver un niño de pecho profetizando. Vas a ver un niño de 2 años profetizando. Vas a ver un niño de 5, de 10, un joven, una persona muy niña. Vas a darte cuenta que es el Espíritu de Jehová en ese niño. Vas a ver el Espíritu de Jehová en esa persona, porque van a ver niños. Ya no necesitan ser tan adultos, ya no necesitan ser los escogidos de Dios, porque Dios va a derramar su Espíritu sobre todo su pueblo escogido. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños como soñaban los profetas. Y decían, tuve una visión de Dios, como Daniel y otros más. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. ¿Cuándo? En aquellos días. En los días de un tiempo después, del final de los tiempos, del tiempo final. Ahí voy a derramar de mi espíritu. Hay un tiempo que viene después. Y todos esperaban cuál era ese tiempo después. ¿Cuál es el tiempo en que se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne? ¿Cuál es el tiempo donde ya no solamente el Espíritu Santo iba a estar sobre algunos escogidos, sobre algunos ungidos del Señor, porque iba a empezar una nueva, se podría decir, era, que es un nuevo pacto, y el Señor cuando hace de que ya no se rija el antiguo pacto, y sino que en Jeremías 31 dice, pondré mi ley en las tablas de su corazón, y ahora ustedes van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios, porque mis tablas van a estar en su corazón. Y también va a haber un cambio tan extraordinario que mi espíritu ya no va a estar únicamente en los ungidos, en ciertos ungidos, sino que mi espíritu va a estar en todo mi pueblo, va a estar en mi pueblo. Por ahora, por eso que nuestro Señor Jesucristo en Juan le dice, mora con vosotros, pero estará en vosotros. ¿En quiénes? En todos. No solo en Pedro. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No va a estar solo en Pedro, va a estar sobre todos. Todos van a recibir el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios van a tener el Espíritu de Dios y se van a mover con el poder de Dios y van a obrar con el poder de Dios. Y cuando pase eso, serán mudados en otro hombre. Y cuando pase eso, todo lo que venga a la mano, hácelo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que cree en mí, estas señales las hará mayores. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con él. Bueno, dejémoslo hasta ahí para la próxima semana. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Oremos al Señor y para que puedas comprender lo glorioso de esta profecía y lo glorioso que el pueblo de Dios se mueve con el Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por tu santo Espíritu en medio de tu pueblo. Porque tu Espíritu, Señor, está desde que tú creaste los cielos y la tierra. Desde que tú creaste, Señor, las aguas. Y Él se movía sobre la faz de las aguas. Y Él está con nosotros. Pero es tan glorioso, Señor, que tú profetizaste, que tú le pusiste un deseo a Moisés. Él tenía el deseo que todos profetizaran como él, que el Espíritu de Dios estuviera sobre todo el pueblo de Dios y no sobre algunos. Y tú, Señor, le mostraste al profeta Joel, le dijiste, va a llegar un día, va a llegar un momento tan extraordinario que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, niño, jóvenes, adulto, bebé, anciano, hombre, mujer, todos
van a tener el Espíritu de Dios y se van a mover con el poder de Dios y en la obra de Dios y tendrán sueños, visiones y profetizarán y será glorioso. Ese momento será glorioso, dijeron. Padre, oramos, Señor, para que esta revelación entre a fuego profundamente en nuestros corazones y comencemos a darle gracias al Señor porque su Espíritu Santo está en medio de nosotros y está en nosotros. Él nos guía a toda verdad. Gracias, Padre, te damos toda la gloria. Amén y amén.